Hola amigos, bienvenidos a la cuarta Masterclass de la Escuela de Posgrado de la Universidad Francisco Marroquín, titulada Sociología de la Revolución. Mi nombre es José Carlos Argueta, soy filósofo y economista, así como parte del equipo de catedráticos de la Escuela de Posgrado, específicamente de la maestría en filosofía. Es para mí un inmenso honor ser el moderador de esta conferencia, la cual será impartida por José Ignacio del Castillo. José Ignacio es economista, abogado y auditor contable. Realizó estudios de posgrado en teoría económica en Auburn University, en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad Rey Juan Carlos de España. Actualmente es director y profesor del Máster en Value Investing y Teoría de Ciclos en el Centro de Estudios Superiores Online de Madrid, Manuel Ayau, OMA. Es también profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín, donde ha impartido diversos seminarios sobre historia económica, finanzas, ciclos económicos e inversión. Para más información de las maestrías y posgrados que ofrecemos en la Escuela de Posgrado, pueden escribir a posgrado@ufm.edu o a cualquier red social de la escuela. Será un gusto para nosotros poder atender a cualquier duda que tengan. Los invitamos a que por favor escriban sus comentarios y preguntas, porque al final vamos a tener un espacio para interactuar, para compartir. Sin más que agregar, invito a José Ignacio a que tome la palabra. Adelante. Muchas gracias, José Carlos. Buenas tardes. Bueno, el título de la masterclass, como habéis podido ver, es Sociología de la Revolución y está fundamentalmente basada en el libro del mismo título, que lleva el mismo título, escrito por Pitirim Sorokin en 1924.
El objetivo fundamental de esta clase es, digamos, atacar las falsedades y los mitos que sobre los procesos revolucionarios la gente tiene en la cabeza. Antes de pasar un poco a los distintos bloques de la charla, me gustaría referirme al autor del libro, a Pitirim Sorokin, porque su testimonio es especialmente válido, es decir, no estamos hablando de cualquier persona, y un poco para la gente que no lo conozca, poner en contexto esta obra. Pitirim Sorokin nació en Rusia a finales del siglo XIX, de origen bastante humilde. Su padre era restaurador de iconos, quedó huérfano muy joven, con 3 años, y él y sus hermanos ayudaban a su padre en este trabajo, ¿no? No tuvo una escolarización típica, pero su inteligencia vivaz y su mente brillante pues le llevaron a que a los 8 o 10 años más o menos pues le aconsejaran vivamente a su familia que fuese escolarizado, incluso pagándole los estudios. Ya digo que es de un origen más bien campesino, y cuando llega a la ciudad, especialmente en el bachillerato, pues entra en contacto con las ideas revolucionarias y es encarcelado muy joven por la policía zarista, por actividad revolucionaria. Entra en la universidad, todavía no existía un departamento de sociología, pero sus inclinaciones eran ante todo el estudio de las ciencias sociales. Y es interesante que esta época la compagina con un activismo revolucionario bastante significativo, un activismo político, lo que le lleva a ser un cargo significativo en el recién creado Partido Social Revolucionario, en los eseristas, lo que luego serían los eseristas de derechas, que en las elecciones a la Duma de 1918 que abortaron los bolcheviques, pues fue el partido mayoritariamente votado por casi el 50% de la población. Sorokin, durante la Revolución del 17, la del febrero, pues forma parte activa y luego es secretario personal de Kerensky, el presidente del gobierno provisional, así que es, digamos, testigo directo de lo que luego escribe. Más tarde, con la llegada de los bolcheviques, pues es detenido, está en orden de busca y captura, bueno, y pasa toda clase de peripecias, es encarcelado, hasta que finalmente en 1922 se decreta su expulsión, su exilio, ¿no? Casi 2 años después, Sorokin escribe este libro, Sociología de la Revolución, que es un documento de extraordinaria importancia porque, digamos, está relatado por alguien que ha vivido en primera persona pues unos acontecimientos dramáticos. No solo los ha vivido, sino también ha convivido con la gente que los ha vivido. Sorokin pierde a sus hermanos durante la Revolución, y es testigo de todo lo que está ocurriendo. Y como cualquier persona con una mente un poco despierta, pues se pregunta cómo se ha llegado a esta situación y qué es lo que ha hecho que la gente se esté comportando como se está comportando y los fenómenos y procesos sociales que se están llevando a cabo sean de la naturaleza que son. Así que redacta este texto que a mi juicio sirve de vacuna para cualquier visión utópica o romántica de los procesos revolucionarios, y que es difícil que, digamos, esté escrito por alguien de tanta cercanía, al mismo tiempo de conocimientos tan extensos y una inteligencia tan profunda. Normalmente la gente que ha pasado por procesos revolucionarios trata de olvidar
pues todo lo que ha ocurrido, y es difícil que luego en las memorias, digamos, quedan bloqueadas, porque, digamos, se ve lo peor del ser humano, y es difícil que la gente te dé un testimonio, digamos, tan completo. El libro de Sorokin en particular, pues trata prácticamente todo, desde el cambio en los comportamientos de las personas, al cambio en la estructura de la sociedad, las funciones del gobierno, la psicología de la gente, en fin, es un texto muy completo. Y bueno, nosotros vamos a hacer un seminario de doctorado para discutir el texto, pero bueno, en esta masterclass sí queríamos hacer un resumen del contenido del texto. José Carlos, no sé si pasar ya al primer bloque, si de este tema Sí. podríamos comentar alguna cosita más. Sí, muchas gracias, José Ignacio. Yo tengo una cuestión que se me viene un poquito a la mente, y es justamente, tú nos comentabas de manera muy certera cómo los procesos revolucionarios, cuando se gestan, digamos, hay un periodo de gestación a ellos, hay un periodo previo a ellos, después el momento como tal de la revolución y el post de la revolución. Digamos, hay una impronta que queda en los sujetos que viven, que sufren, que experimentan las revoluciones como tal, y esto deja una firma muy particular en los individuos. El caso de Sorokin a mí me llama mucho la atención, especialmente porque, digamos, ¿cuál sería esta firma que quedó en él? ¿Es una firma de pesimismo? ¿Es una firma de soñar un mundo diferente? ¿De pensar tal vez un resultado de la revolución que llevara por otros derroteros, no necesariamente por digamos, este abajamiento del espíritu humano? ¿Hay algo de vitalidad en él? ¿Quedó derrotado? ¿Cómo fue este proceso? Sí, curiosamente no quedó derrotado y sus escritos son bastante optimistas, bastante vitalistas. Lo que sí fue, digamos, un baño de realidad absolutamente increíble. Él decía que antes de la revolución, pues él creía en mitos como el del progreso, el de la razón, el de construir un mundo a partir de las reformas de las instituciones políticas, morales, etcétera, y luego se ve que redescubre, digamos, un pensamiento mucho más eterno, mucho más clásico. De hecho, en Harvard, que él es el fundador del Departamento de Sociología de Harvard, creó digamos, un centro de estudios para estudiar la cuestión del amor y la sociedad y el proceso social. Dice, estamos hartos de estudiar las patologías, lo que lleva al odio, a la marginación, al resentimiento, al final a la destrucción de las sociedades, y sin embargo, pues hay muy poquito o nada estudiado sobre, digamos, los procesos de construcción y la transformación, y probablemente la transformación pasa por el alma de las personas y tratar de sacar de ellas lo mejor, ¿no? Así que bueno, está muy bien explicado toda su experiencia vital en su autobiografía, que se llama Long Journey, un largo viaje. Pero curiosamente, para lo que él vivió y de lo que fue testigo, digamos, no quedó mentalmente mutilado ni amargado. Sí, de hecho me parece muy llamativo que haya dedicado, digamos, sus estudios posteriores, una vez haya sobrevivido, porque a este punto podemos decir sobrevivir una revolución como tal, no es poca cosa, muy interesado en temas como el altruismo, ¿no? Temas de la simpatía, cosas fascinantes que nos llevan inclusive hasta atrás, ¿no? Hasta Adam Smith con sus estudios. Me parece esto un elemento muy, muy curioso
en Sorokin como tal. Muy bien. Como he comentado antes, digamos, el texto, aunque está escrito con la objetividad de un científico, pues deja traslucir, digamos, un desencanto y un objetivo personal, ¿no? Que es el de tratar de vacunar a las generaciones posteriores y que no sea necesario que escarmienten por su propia experiencia de lo que realmente estamos hablando, ¿no? Dice que cuando la gente habla de revolución se habla de utopía, se habla de grandes ideales, se habla de romanticismo, pero la realidad es completamente distinta, es justo lo contrario, ¿no? Él dice que hay 3 grandes falsidades sobre la revolución. Uno es que es una explosión, un aumento de la libertad. Dice que es justamente lo contrario. La gente que reconoce que efectivamente durante la revolución pues, se producen episodios de barbarie, pero lo consideran como algo transitorio y una violencia necesaria para dar lugar a un mundo mejor, o digamos que es algo necesario para evolucionar en la sociedad, o los que finalmente dicen que efectivamente después de las revoluciones se acaba construyendo un mundo mejor. Dice que todas las 3 cosas son radicalmente falsas, es exactamente al contrario, y bueno, básicamente las descripciones en el libro tratan sobre ello. Lo que llama más la atención al principio, en el primer bloque del libro, que habla de la psicología de la revolución y del cambio en los comportamientos de la gente, es que lejos de representar un progreso de la especie humana, lo que nos enfrentamos es una pérdida de todos los hábitos civilizatorios que hacen posible la armonía y la convivencia en una sociedad, y entonces se produce un proceso de bestialización generalizada, es de animalización. Tiene un estudio psicológico basado en las épocas, en la época que él vivió, evidentemente con los conocimientos que luego hemos ido sabiendo, pues mucho lo confirma, es decir, la parte que juega el córtex y la parte que representa el cerebro reptiliano, digamos como el córtex de alguna forma en cuanto cognitivo es capaz de frenar esos impulsos animales más básicos, crueles y de lucha. Y entonces, evidentemente, es algo que desde los griegos y los clásicos, y supongo que antes, siempre hemos tenido claro, ¿no? Que las pasiones tienen que ser embridadas con las virtudes y con la razón, porque si les da rienda suelta, pues evidentemente el salvaje no es ese buen ser que nos presentaba Rousseau u otros similares, sino algo bastante desagradable, ¿no? Por no decir algo bastante terrible. Entonces, lo que a él le llamó la atención es que durante el proceso revolucionario, efectivamente, de una forma muy rápida, súbita y afectando a un gran número de gente, emociones muy básicas como el miedo, como el odio, el rencor, la envidia, la codicia, el resentimiento, la crueldad, afloran y prácticamente gobiernan todos los actos. Los actos dejan de ser reflexivos y entonces, digamos, hay una energía desbocada, pero una energía desbocada destructiva. Y entonces eso se observa en todos los ámbitos de la acción, va repasando pues, en el respeto a la autoridad, en el propio lenguaje, en las costumbres sexuales, en el respeto a la propiedad, en la propia moralidad, en el hábito de trabajo, en todos ellos, digamos, las distintas capas de civilización que se van soportando sobre hábitos y sobre valores y creencias que se han desmoronado, pues se vienen completamente abajo y emerge ese gran poder destructivo
digamos que hace invivible completamente la sociedad, y no solo invivible, sino algo terrible y dantesco en todo el sentido de la palabra, ¿no? No tenemos aquí tiempo de repasar todos y cada uno de los fenómenos o de las experiencias o el cambio en los comportamientos, pero sí llama mucho la atención porque algunos de ellos ya los estamos detectando desde hace bastante tiempo en la sociedad moderna, que nos pueden servir de aviso y de que determinados episodios que estamos incluso viviendo hoy día no están produciéndose por casualidad. Sabemos que desde Sorokin, pues, los teóricos de las revoluciones han elaborado mucho su praxis, ¿no? Estoy pensando en Gramsci, estoy pensando en la Escuela de Frankfurt, estoy pensando en Alinsky, de cómo promover una situación pre-revolucionaria o revolucionaria, y muchos de los eventos y las cosas que nos cuenta Sorokin, pues desgraciadamente hoy mismo las estamos reviviendo, ¿no? Él habla, por ejemplo, en el caso del lenguaje, un lenguaje que empieza a ser claramente incendiario, un lenguaje transgresor en el que no se respeta ningún tabú, y al mismo tiempo se empiezan a imponer unos tabús para ni siquiera poder contrarrestar o criticar esa acción transgresora. Dice que, por ejemplo, hay una explosión de locuacidad, todo el mundo opina. Él habla en su momento de asambleas por todos lados, reuniones, a ver quién lanza un mensaje, digamos, más incendiario, más transgresor, y que luego dice, desgraciadamente, pues aparte de sacar lo peor del ser humano, acaba desembocando siempre en una revolución, pues en una eliminación completa de la libertad. Él siempre habla, y yo creo que lo acierta muy bien, que siempre al periodo revolucionario le precede un periodo de libertinaje, y ese libertinaje luego acaba degenerando en un totalitarismo, digamos, absolutamente insufrible, ¿no? Por ejemplo, también habla en las cuestiones del comportamiento sexual. Es una parte muy interesante cuando se refiere a que las épocas prerevolucionarias y revolucionarias son épocas en las que hay una hipertrofia de lo sexual completa. Es decir, el sexo está presente en todo, está presente en las escuelas, está presente en la política. Nosotros en España estamos ahora atravesando legislación sexual continuamente. Hay prácticamente ministerios dedicados a ello. En la cultura. Y luego cómo se va debilitando el sexo. Primero rebosa el ámbito familiar, el matrimonio. Luego empieza ya a degenerar en una cuestión de promiscuidad. Se burla de la fidelidad, se glorifica el adulterio. Y bueno, es conocido que el Marqués de Sade fue uno de los principales protagonistas de la Revolución Francesa, y el Marqués de Sade hablaba de cuatro fases, y yo creo que al final Sorokin las acaba reconociendo en el proceso revolucionario. Dice, primero está el sexo más o menos tradicional, matrimonial, luego ya empieza prácticas más heterodoxas, pero luego desgraciadamente se degenera en el sadismo, es decir, en el obtener placer sexual con el sufrimiento, y finalmente en la muerte, ¿no? Es muy curioso que una de las primeras leyes que pasó la Revolución Francesa, especialmente cuando ya cae la monarquía, es la de divorcio, y también en la Revolución Rusa ocurre lo mismo. Pero es que también es muy curioso que los dos primeros países que aprobaron el aborto fueron la Rusia bolchevique y la Cuba castrista, o que la mayor parte de los países donde se aprobó el aborto se hizo en los periodos de gran revolución cultural de los años 60 y 70.
bueno, toda la desorganización social que producen estos eventos, que luego Wilhelm Reich y la Escuela de Frankfurt también, el libro de Wilhelm Reich se acabó traduciendo por revolución sexual, pero en el original Alemania se llamaba la sexualidad en la lucha cultural, en la guerra cultural. Perdón. Muchas gracias, José Ignacio. Y Sí. me parece muy interesante todo esto. Y de hecho hay una pregunta muy buena que nos comparten de nuestro público. Desde Guatemala, Andrea Martínez nos comparte, dice, los seres humanos vivimos en una contradicción entre el malestar que causa en algunos tener que vivir bajo una moral muy rígida y por otro lado, cuando la moral se relaja demasiado, degenera en anomia social y muchas veces en revoluciones. Ella pregunta si puede haber un equilibrio entonces. Claro, yo creo que el equilibrio se produce en la gente que por experiencia ha atravesado eso, pero al final es una época de transición. También hablaba Sorokin, cuando habla del proceso social, ya varias décadas después, que las sociedades atravesaban, pues, digamos, eran de tres tipos, de tres grandes tipos, las civilizaciones. Las civilizaciones espirituales, profundamente religiosas, las civilizaciones racionales y las civilizaciones sensoriales o sensuales. Que al final son tres dimensiones de la persona, ¿no? Es alma o espíritu, intelecto, razón, sentidos, ¿no? Y creo que ocurre un poco lo mismo con estos vaivenes, efectivamente, entre el integrismo moral y el libertinaje completo. Porque lo ideal es ejercer la libertad dentro de la madurez. Pero la madurez o se inculca bien a través de la tradición, la formación, etcétera, o va decayendo y las generaciones que no han atravesado eso van viendo cómo esos frenos van desapareciendo porque los entienden como algo molesto hasta finalmente pues colapsar. Otro autor interesante que se me viene a la mente es J.D. Unwin, que también hizo estudios sobre cultura y sociedad, y él, examinando las 21 civilizaciones completas que en la historia del mundo han existido, decía que más o menos tendían a colapsar 80 años después de que se introduciera el libertinaje sexual, que básicamente viene a representar 4 generaciones. Es decir, cuando muere la última generación, digamos que había mamado los frenos, ¿no? o digamos las partes más civilizatorias de la cuestión, ¿no? En este sentido nos quedarían 20 años. Desde los años 60 del siglo pasado. Bueno, otros puntos de los que habla en el tema de cambios psicológicos también, que me ha llamado mucho la atención es, para también comprender el proceso revolucionario, es la reacción ante la autoridad y los hábitos de subordinación. Entonces, como en las fases revolucionarias, por un lado, el hábito de subordinación va desapareciendo y por otro lado, la debilidad de la autoridad se va haciendo patente. No solo en el campo legal y político, también en todos los ámbitos, en el ámbito familiar, en el ámbito escolar, en el ámbito de la empresa. Y entonces, pues, es una época en la que se asiste continuamente a algaradas, se asiste continuamente a disturbios, a destrucción, etcétera, y especialmente lo que es la autoridad tradicional. En España, por ejemplo, ahora se está cuestionando bastante pues las instituciones de la Constitución del 78, la monarquía, etcétera.
pero como ocurrió en la Revolución Francesa, ¿no? Con los Estados Generales. Pero lo curioso es que hay una gran debilidad por la autoridad, digamos que prácticamente se ve como tan decadente que no es capaz de ejercer la mínima función de autoridad y de represión de los desmanes, pero como los gobiernos provisionales que van sustituyendo las antiguas autoridades legítimas se muestran igualmente pusilánimes, ¿vale? Entonces, pues, como rápidamente lo ves en la Revolución Francesa. Alguien describe la Revolución Francesa no como una guerra de dos bandos, sino como un autobús del que iban bajando a la gente. Se iba subiendo y iba bajando la gente, ¿no? Al principio iban todos contra el rey, luego iban bajándolos a todos o se bajaban y al final ya incluso los revolucionarios entre ellos se mataban, ¿no? Entonces también lo vemos en la Revolución Rusa, el gobierno de febrero, lo que dura y la pusilanimidad cuando Kornilov aboga por reprimir. Entonces, y cómo también muy hábilmente los sectores, digamos, más nihilistas son capaces de canalizar esa furia de las masas y esa insubordinación contra sus enemigos. Bueno, es una época de anarquía, pero es anarquía teledirigida y muy bien orquestada, ¿no? Hasta que finalmente, pues evidentemente, como la cuestión es invivible, aparece el terror rojo o el terror blanco, dependiendo del caso, para ordenar un poco la situación. Excelente. Y pensando mucho en este proceso, digamos, de presión que aumenta, ¿no? Una presión, una inestabilidad, mucha insatisfacción de cualquier tipo que tiende a gestarse y aumentar. Luis Hernández nos comparte. Dice, se puede entender que en toda la sociedad haya comportamientos destructivos en momentos extremos como las guerras. Y tal vez se nota más porque buena parte de la sociedad lo hace o vive. Y nos pregunta, ¿qué pasa cuando no hay una guerra, pero sí una crisis que hace que los gobernantes cometan actos complicados? Si una persona gobernante o gobernado se siente acosado y presionado, estalla. Sí, es cierto que, bueno, eso lo sabemos, ¿no? Que el monstruo del Leviatán crece con las guerras y crece con las crisis, y es precisamente cuando, digamos, cuando los seres humanos más presionados se viven, ¿no? Es decir, siempre eso, cuando las defensas de la sociedad y de la civilización están más bajas, es cuando es más probable que el virus de la revolución triunfe. Las guerras, igual que las crisis, pues pueden tener diversas causas, y es cierto que estresan a la sociedad al límite, ¿no? También es verdad que, aparte de ese gran estrés que se sufre en la sociedad, es necesario que previamente la sociedad haya sido debilitada culturalmente. Eso es algo que Gramsci, la Escuela de Frankfurt y tal, son muy conscientes de ello, porque, digamos, se pierden muchas de las fuerzas morales necesarias para sobrellevar situaciones complicadas, para sobrellevar situaciones difíciles, ¿no? Para debilitar la autoridad, incluso para que los órganos, pues ya no estamos hablando de personas, sino para que las instituciones, los órganos intermedios, etcétera, realicen las funciones necesarias en la sociedad. Cuando todo eso ya no funciona bien, es mucho más fácil que las sociedades estresadas y las personas bajo situación de estrés se produzca ese estallido social, ¿no? ¿Cómo no? Y realmente en el caso de Sorokin, pienso, digamos, porque tú nos compartías mucho de su biografía, que es fascinante leer un poquito sobre cómo fue su formación, su niñez, los tiempos duros, ¿no? Que le tocaron vivir. Y uno podría decir, bueno, si dentro del
dentro del ámbito de lo que es el estudio sobre las revoluciones, por supuesto hay otro elemento ahí que a mí me parece muy importante, que es la idea del determinismo, ¿no? Por un lado, el determinismo en el sentido de una moción histórica, ¿no? Grandes movimientos sociales que nos llevan hacia un fin dado, hacia un telos como tal. Y por otro lado, podríamos hablar de un determinismo del individuo. El caso de Sorokin a mí me parece fascinante porque a pesar del ambiente, a pesar del entorno, a pesar de la moda, ¿no? A pesar de los grandes llamamientos a estos movimientos revolucionarios, parece ser que él definitivamente no se acercó a ello y pudo desvelar mucho de lo que esto, los horrores, ¿no? Que conllevan las revoluciones cuando se tornan carnívoras. Y esa es una de las preguntas que a mí se me vienen, si es toda revolución está truncada en sí. Es decir, si en sí mismo lleva el germen de la violencia, estamos hablando que toda revolución tiene los días contados, ¿no? Sí, o sea, lo que es la revolución en su primera fase no puede durar más de 4 o 5 años porque, digamos, no hay sociedad que lo aguante. Es decir, caen sobre una sociedad los 4 jinetes del apocalipsis. O sea, hay hambre, hay odio, hay guerra, hay muerte, hay destrucción, hay enfermedad. Entonces, se agotan las energías de tal forma, queda tan exhausta la sociedad, el choque con la realidad es tan grande dentro de las promesas y las utopías de los proyectos y lo que se está viviendo, que hay un auténtico clamor por el orden, por la mano dura, etc. Necesariamente ahí siempre va a haber un auge militar. O sea, Sorokin dice, ¿cuáles son digamos, los 3 grandes protagonistas de los procesos revolucionarios? Y él dice, pues en primer lugar están los fanáticos, megalómanos, trastornados, auténticos sociópatas, digamos, que están dispuestos a escalar sobre pilas de cadáveres que gozan con la destrucción, digamos, aparece lo más oscuro de la sociedad, lo más marginal, los delincuentes devienen gobernantes, porque es que es así, es decir, tú ves los chequistas, tú ves los miembros de los comités de salud pública, etcétera, pues, digamos, es la hez de la sociedad, ¿no? Hay un auge militar, porque evidentemente cuando todo se decide por violencia, el liderazgo militar y el conocimiento militar, el conocimiento de las armas es importante. Entonces, pues sea Trotsky organizando el Ejército Rojo, o sea Kolchak y Rangel con los blancos, o luego estoy pensando, no sé, en Franco, en Pinochet, pues va a aparecer el componente militar. Y también hay un auge o una aparición, una omnipresencia, pues, de los cínicos así maquinadores, gente que, bueno, básicamente se mueve bien en casi cualquier circunstancia, cambian de chaqueta, pues los Talleyrand, los Fouché, que siempre nos los vamos a encontrar por todos lados, ¿no? Entonces, digamos, esos son como los personajes protagonistas de la revolución, y la cuestión es que en cuanto esa gente entra en escena, pues digamos, otras partes, digamos, reflexivas, cultas, inteligentes, moderadas, que buscan consensos, etcétera, pues rápidamente no solo desaparecen, sino seguramente son exterminadas. Entonces, por eso la revolución deviene en totalitarismo y eventualmente en reacción, y por eso necesariamente no puede producir ninguno de las utopías o promesas que presenta, ¿no? El libro de Sorokin, claro, si tú lo piensas, porque él periódicamente se mofa de los ideales y dice, bueno, dicen liberté, dice, liberté es que todo el mundo está encarcelado. O sea, ya como la gente no cabe en las cárceles, pues se montan checas y todo se convierte en una cárcel, y luego ya son grandes campos de concentración, y además todas las libertades desaparecen. O sea, ya no es que no puedas, no sé,
montar un periódico o hablar, sino ya prácticamente es que incluso por hacer un comentario mínimamente desafecto o un chiste de algún tiranillo de la zona, pues es que vas al paredón. Entonces, todas las libertades, las económicas, las políticas, por supuesto las elecciones, todas desaparecen. Esta es la libertad. Luego egalité lo mismo, es decir, o sea, nunca hay mayor diferencia, dice, nunca un zar se hubiera atrevido a maltratar a la gente de la forma en que estos comisarios políticos lo hacen con la gente, ¿no? Donde la vida no vale absolutamente nada, donde te despojan de tu propiedad como si fueras auténtica basura. Bueno, ya de fraternité, cuando todo es odio y todo es resentimiento y tal. Pero es que incluso si dices progreso, dices, bueno, el progreso del hombre es volver a la época animal. Abundancia, bueno, hambre. Entonces, claro, o sea, es justamente, o sea, es tan todo lo contrario, las palabras pierden absolutamente todo su significado y los bellacos cabalgan sobre la neolengua de la que habló Orwell. Claro, la gente se tiene que quedar atónita, ¿no? Pues supongo que por eso las sociedades que han atravesado estas épocas pues no solo no las quieren volver a vivir nunca, sino que además incluso valoran positivamente a gobernantes que han impuesto el terror posteriormente, ¿no? Simplemente por haber encontrado un poco de orden, ¿no? Incluso, eso lo ves en Rusia, es decir, pocos rusos te hablarán bien de Trotsky, algunos más te hablarán bien de Stalin. Prácticamente ningún francés te hablará bien de Robespierre, pero seguramente de Napoleón alguno mejor. Entonces, bueno. Si quieres comentamos un poquito las otras partes del libro. Sí, adelante. Aunque vamos estando un poquito ya limitados de tiempo, pero la cuestión no es solo analizar cómo varían los comportamientos y las emociones de la gente, sino también las funciones de la sociedad, es decir, los conglomerados, las organizaciones, las clases sociales. Él lo llama, digamos, como los agregados, ¿no? Es decir, como los órganos. Estos no son solo átomos, sino que son órganos, tejidos. Entonces, como el tejido social se descompone, es como si padeciese una enfermedad. Entonces, por una parte se está pudriendo determinadas zonas, por otra parte otras se sobredimensionan hasta parecer algo completamente amorfo y desagradable, ¿no? Entonces, él lo va reemplazando con maestría todos los elementos. A mí me llamó mucho la atención la cuestión que luego habla de la propia circulación. Dice, bueno, todos nosotros no somos átomos, todos pertenecemos a grupos sociales. Desde el básico de nuestra familia a nuestra profesión, nuestra iglesia o religión, pues nuestras simpatías políticas, asociaciones nacionales, étnicas, bueno, en fin, de todo tipo, ¿no? Y también la propia sociedad, digamos, va realizando la función de colocar a la gente más o menos donde le corresponde a través de unos mecanismos, ¿no? Normalmente el mecanismo para que, yo qué sé, un médico o un cirujano se dedique a curar a los pacientes, pues es un proceso de selección de la sociedad, ¿no? Que se le exige pues unos años de formación, una cierta experiencia, pasar exámenes, concurrencia, y lo mismo pasa con los empresarios al gestionar el capital y producir o distribuir los productos. Lo mismo pasa con cualquier función. No sé, un encofrador sabe encofrar, etc. Entonces, claro, esos procesos de selección, que tienen mucho que ver también con la tradición familiar, con las referencias, etcétera, pero que se van inculcando durante años, y es a través del cual, digamos, la gente se asienta en su función en la sociedad y luego se va moviendo, porque evidentemente luego hay una movilidad social en función de la valía, de
del empuje, de la energía, etcétera, durante la revolución, digamos, cambia por completo. Entonces, la gente cae en sitios donde no le corresponde. Dice, entonces te encuentras a dirigentes de empresas que su único mérito es en una algarada, pues haberse mostrado especialmente enérgico, haberle cortado la cabeza a alguien y haberle largado un discurso incendiario. Entonces ya se convierte en una autoridad. Y al mismo tiempo, gente con trabajo intelectual y con una formación brutal, pues te lo encuentras limpiando váteres porque, digamos, no son afectos, ¿no? Entonces, digamos, es algo... En China se vio muy claramente con la revolución cultural de Mao. Básicamente es la destrucción completa, o bueno, en la Camboya los Jemeres Rojos todavía más, ¿no? Es decir, donde se exterminaba incluso por hablar francés o tener gafas, y donde la gente de la ciudad fue arrojada al campo, digamos, a trabajar en condiciones penosísimas, ¿no? Entonces, este tipo de aberraciones, donde, pues eso, la hez de la sociedad, criminales, que en otro caso pues serían criminales, bandoleros, pues el de Stalin, un tipo que se dedicaba a atracar bancos, pues aparecen dirigiendo los países, pues llama mucho la atención, ¿no? Porque, digamos, no es de algo de ello habló Ortega, ¿no? Pero es que va mucho más allá. Es decir, es como poner a los órganos del ser humano a cumplir funciones que son completamente distintas a las suyas, ¿no? Claro, es que eso no puede funcionar nunca. Entonces, es una aberración completa, ¿no? Desaparecen algunas profesiones muy importantes. Pues, por ejemplo, en Rusia desapareció completamente lo que era ser empresario, desapareció. Lo que era ser comerciante, desapareció. Lo que era una profesión liberal, desapareció. Y luego, en cambio, aparecieron como hongos los comisarios políticos. Es decir, en todos los sitios aparecía un tipejo, pues más o menos mal encarado, que su única función era estar ahí, pues dando parte del grado de afección al régimen y a los chequistas, ¿no? Pero lo mismo pasa en la Revolución Francesa. Entonces, claro, es algo muy, muy chocante. Otro tema del que ha hablado Sorokin, y que yo creo que tiene que ver bastante con lo que estamos viviendo ahora, también lo habían visto muy bien Dostoyevsky en su momento, y luego habla de ello Solzhenitsyn en la actualidad, más al final, es la irreligiosidad y las profanaciones y, bueno, en fin, todo el comportamiento ya, un ateísmo beligerante que hay en los periodos previos y revolucionarios, ¿no? Matanzas de sacerdotes, saqueos a iglesias, etc. Gramsci también habla mucho del tema. Tenemos que conseguir una sociedad completamente materialista, completamente inmanentista, en la que desaparezca cualquier apelación a lo trascendente, a una ley que no sea la que nosotros pongamos, y que dé la más mínima esperanza o la más mínima fortaleza para enfrentarnos, ¿no? Y luego el resurgimiento, entonces, bueno, eso lo vio Dostoyevsky en su momento, que también tenía ideas revolucionarias, y curiosamente en Siberia rompió con todo ese mundo, y luego lo escriben Los Endemoniados, en Los Hermanos Karamazov, y también Solzhenitsyn, es decir, y Sorokin lo comenta luego. Es decir, cuando una sociedad se hace tan materialista y tan inmanentista y tan sensorial, tan empírica, que descarta cualquier nivel de trascendencia o cualquier alimento para el alma, está en una situación de enfermedad grave. Ya no es que Dios ha muerto, luego todo está permitido, ¿no? Pues Dios ha muerto, nada importa. Pero bueno, es bastante curioso, ¿no? Lo decía porque ahora estamos viendo en algunos sitios que está habiendo algaradas como de nuevo los objetivos están siendo lo mismo. El otro día escuchaba a alguien y seguramente llevaba razón,
decir que cuando la cruz la quiten del Valle de los Caídos, probablemente la paz desaparecerá en España, ¿no? En 1936, durante la Guerra Civil, los milicianos fusilaron al Sagrado Corazón de Jesús. Es una foto muy impactante, ¿no? Y es un poco esa idea, ¿no? El gran enemigo, siempre. Sí, me parece, dentro del proceso de lo que ha sido las revoluciones en la historia, ¿no? En la historia general, es sumamente interesante ver cómo se dinamita, por decirlo así, la trascendencia. Digamos, dentro del ámbito de la filosofía, sabemos muy bien lo importante que son las diferentes expresiones, ¿no? Del pensamiento humano, de la experiencia humana, y al momento de dinamitar, de destruir la trascendencia, destruir lo metafísico, lo que estamos realizando es una sobresimplificación del hombre o una reducción del hombre a lo meramente material, ¿no? Y yo creo que la literatura y en general casi toda la teoría que encontramos a partir de Marx en adelante es impresionante cómo esta moción, esta intención de acabar con la trascendencia, lo que hace es volver al hombre, podríamos decirlo hasta en términos, ¿no? El hombre unidimensional, ¿no? Existe solo para esto, existe solo para el trabajo, existe solo para el partido, para su afiliación política, para la ideología, ¿no? Y es prohibido que lea otros textos, es prohibido que vaya a la universidad a estudiar, a incrementar, ¿no? su pensamiento crítico. Eso es parte de esta marcha paulatina hacia la sobresimplificación del hombre, que por supuesto hasta la estética, tú mismo lo comentábamos hace unos días, el arte también es reducido, ¿no? A una agenda materialista, una agenda del partido. Y esto es una cosa terrible. Sí, lo que has comentado sobre la interrelación fe-razón y luego sin razón, yo creo, y tú sabes mucho más de filosofía, de historia de filosofía que yo, pero digamos, no es casualidad que si ponemos el origen del pensamiento occidental, sea en Parménides, sea en Platón, incluso sea en Pitágoras, hay un claro conexión entre los universales y la razón, y como algo que nos viene de una creación, ¿no? O Anaxágoras cuando habla del logos. Cuando la razón ya se ha establecido y nos damos cuenta de las ventajas que nos da el empirismo y el método científico, se tiene la tentación de abandonar esa parte, ¿no? Y un poco te encuentras gente como Voltaire, etcétera, pero inmediatamente lo que va a aparecer es el sofismo, va a aparecer la posmodernidad, porque van a decir, los constructos de la razón no son más que trampas del lenguaje, no son más que... Entonces, al final, se descarta la verdad y a lo que se va es a un auge completamente del cinismo y de el lenguaje sirve para engañar y para tener poder. Y eso lo ves claramente en todos los partidos de izquierdas, en la Escuela de Frankfurt, en Foucault, en Derrida. Entonces, no es casualidad que amparándose bajo la razón, al final lo que acabas teniendo es mentira por doquier y digamos, la más vil de los comportamientos, ¿no? Una parte que me llamó bastante la atención del libro, que también es cuando el capítulo que dedica a la psicología de la revolución, que algo hemos hablado de ello cuando decimos hay una emotividad extrema, la gente no se para a pensar, es que se vive en mundos irreales completamente de espaldas a la realidad. Hay una gran volubilidad, digamos, las masas adoran a una persona en un día y 3 días después lo están despeñando, pero además, como la facultad racional ha quedado tan deteriorada, empieza a funcionar mecanismos primitivos de pensamiento, como es, por ejemplo, la ley de asociación,
Entonces, aparece una paranoia en la población o en los gobernantes del tipo de, si detienen a una persona, pues se detiene a todo el edificio solo porque vivían en ese edificio. Entonces, probablemente estaban complotando. O todos los que fueron al colegio de esta persona. Entonces, eso lo ves muy claramente con Stalin, donde aparece la culpa de clase, pero además, o sea, por una de grupo, pero por relaciones, y se empiezan a construir conspiraciones, etcétera, donde no existe nada. Luego también es muy interesante que la sociedad queda anestesiada ante la iniquidad, es decir, todas las brutalidades ya pasan desapercibidas, la gente pasa por ríos de sangre y prácticamente lo ve como algo corriente, y al mismo tiempo que ocurre eso, las mayores tonterías se hacen trascendentes. Yo eso lo veo en la actualidad, por ejemplo, en mi caso con el caso del aborto, para mí es uno de los, digamos, una de las iniquidades más graves de las sociedades modernas. No sé, pero luego a lo mejor por haber utilizado una palabra para definir no sé qué grupo que se puede sentir molesto, entonces ya se montan como grandes algaradas, algo que es completamente absurdo. No sé, ha ocurrido, por ejemplo, con esta que escribió Rowling, ¿no? La de Harry Potter, ¿no? Sí, sí. que dijo que, bueno, que ella no se sentía muy cómoda entrando en baños públicos donde entraban personas que no menstruaban y prácticamente, o sea, no puede ni publicar ya, creo que le van a hacer un scratch en su casa, ¿no? Entonces ya es un nivel de delirio en el que cosas gravísimas aparecen como cosas perfectamente normales y auténticas estupideces quedan magnificadas. Y luego dos partes muy interesantes es la desmemoria y la lucha contra la memoria, el adanismo, es decir, se creen que va a empezar el mundo a partir de ahí, que no hay nada que te vuelves contra lo que eres y contra lo que contra todo el acervo que te ha llegado, y luego megalomanía clarísima de voy a construir el paraíso en la tierra, el mundo empieza hoy, cambio el calendario, todos los problemas del ser humano los voy a resolver en 2 años, pues utilizando la guillotina más o menos a mansalva y publicando leyes y dando rienda suelta a la verborrea, ¿no? Esa parte también es bastante interesante. Así es, muchas gracias, José Ignacio. Y todo esto nos lleva, porque dentro de lo que nos has compartido en esta ocasión, en nuestra masterclass, obviamente hay ciertos personajes que están, ¿no? Que están detrás del telón, pero definitivamente su presencia es innegable. Y en el caso de Sorokin, por supuesto, yo pienso mucho en, digamos, en el romanticismo alemán, en la ilustración. Pienso mucho en esta pugna, que es clásica, ¿no? Al momento de estudiar, por ejemplo, la historia, es fascinante ver estas oscilaciones, esta oscilación que en la historia tiende a darse entre razón e instinto. Pienso mucho en autores como Spengler, por ejemplo, ¿no? Que hablaba constantemente de la decadencia de Occidente, el desencanto y digamos, la pérdida de vitalidad en el siglo XIX. Esto es muy palpable en la experiencia y definitivamente pienso en Freud, ¿no? Con este asunto de la pulsión de muerte, que comienzas a percibirse, comienza a implantarse, comienza a generar un sello muy particular en la literatura, en la poesía, en el cine, en fin, en todo esto. Es increíble ver la pérdida podríamos decir, de la razón a lo largo de la decadencia de los grandes sistemas. Y esto es, por ejemplo, pienso rápidamente, ¿no? En el idealismo alemán, cómo pasamos de un periodo sistemático del pensamiento, independientemente si estamos de acuerdo o no, hacia formas, digamos, espurias o aforísticas, si lo queremos ver así, de la filosofía. Pienso en Schopenhauer, en Nietzsche. Es increíble esta oscilación que se da dentro de la historia y lo voluble, como tú muy bien nos compartías, lo voluble, lo caprichoso, ¿no? Que se puede convertir todo exacerbando, exaltando lo que tú nos has compartido aquí, que serían las facetas más oscuras, ¿no? Del ser humano.
Ujú. Así es. Yo creo que enlaza un poco con lo que hemos comentado antes de, bueno, de que la razón sin fe y sin trascendencia no es capaz luego de detener al instinto y las partes más oscuras del alma, ¿no? La ilustración con todo lo que, la propaganda que se ha creado y que se ha construido, al final es el paso necesario previo, después de destruir a Aristóteles, a los escolásticos, etcétera, para luego empezar a construirse mundos y al final acabas en nihilismo. O sea, va a haber una reacción contra eso, pero es que al final lo que acabas es en el nihilismo puro, ¿no? O la voluntad de poder o glorificar la destrucción. Hay los pensadores de Sartre y toda esta gente, pero igual antes, bueno, Lucas, o sea, la escuela de Frankfurt, o sea, es algo, sí, en fin, un poco delirante, ¿no? Así es. Yo quisiera agregar una intervención de Javier Franco. Nos comparte algo sobre el tema del marxismo cultural. Dice, el marxismo cultural, y esto incluye Gramsci y la Escuela de Frankfurt, como lo hemos platicado, ¿no? Adorno, Horkheimer, todos estos autores, están demostrando que están ganando en la calle, los medios, la escuela y las universidades. ¿Cómo combatir este movimiento, cómo combatir estas ideas que poco a poco han ganado terreno conforme las décadas, los años pasan? ¿Cómo podemos combatirlo? ¿Es la propuesta una relectura de los clásicos? ¿Es volver a plantearnos desde el liberalismo clásico? ¿Es buscar alternativas, qué sé yo, en nuestros autores, como por ejemplo Hayek? ¿Qué podríamos hacer para contrarrestar este movimiento cultural? Lo primero, yo creo que es, hay que conocerlo bien. Hay que conocerlo bien y además, como decía alguien, la primera ley de la hermenéutica es conocer la vida de quien escribe y de quien propone las cosas, ¿no? Descubrir quién era Lucas, quién era Reich, quién era Gramsci y qué es lo que querían, ¿no? Básicamente su programa completamente destructivo. Una vez que se conozca bien y se entienda por qué lo que están haciendo lleva al periodo prerevolucionario y revolucionario con la tragedia que representa, es decir, con charlas como hoy o seminarios como el que vamos a hacer, la cuestión es ver o volver a profundizar en qué es lo que hace que una sociedad sea funcional o que una persona tenga sentido su vida, ¿no? Ahí cada uno entiendo que tendrá unas preferencias u otras, pero en todo caso vamos a tener que ir siempre a lo clásico y a lo que ha sido más eterno. Es decir, no a descubrimientos, sino entender las épocas más creativas y más enriquecedoras, qué es lo que las ha caracterizado, la vieja lucha por la virtud. Y ahí tienes muchos campos. Hay algunos filósofos ahora que incluso sin trascendencia están trabajando en esa cuestión, como puede ser Jordan Peterson. Y hay otros que pensamos que necesariamente tiene que haber un renacimiento religioso, pero en todo caso comprender las grandes virtudes de la civilización y de la cultura, ¿no? Lo que nos hace sobre todo personas. Así es. Y me gustaría también que nos compartieras un poquito el enfoque, tal vez. Hemos hablado de las revoluciones, la obra de Sorokin en muchos ambientes, ¿no? Hemos hablado del tema de la psicología, el tema de la cultura, pero ¿qué pasaría? ¿Cuáles son esas consecuencias de las revoluciones que impactan la economía, por ejemplo? Y me parece una pregunta muy acertada la que nos comparte Andrea Martínez. Dice, la inflación alta
dado que acorta el horizonte temporal de las personas, puede ser una señal que se aproxima una revolución. ¿Ha habido evidencia histórica de ello? Nos preguntan. Bueno, las hiperinflaciones son contemporáneas de las revoluciones. O sea, desde los assignats franceses a la hiperinflación rusa, pues evidentemente son épocas, incluso la americana con los continentales, son épocas de destrucción del dinero. Y evidentemente no solo destrucción del dinero, sino sabemos que la propiedad es atacada, son ocupadas las tierras, son ocupadas las fábricas, son ocupadas las casas, desaparece la seguridad de la posesión. Y otro tema del que habla Sorokin mucho es un auge significativo del parasitismo. Es decir, se pierde el hábito de trabajar y cada vez hay más gente, digamos, subvencionada o esperando saquear. Por ejemplo, la nona, el famoso pan que se repartía en Roma, es contemporáneo de las guerras civiles, de los Gracos, de Mario. Entonces, evidentemente, si se pierde el hábito de trabajar y estás en entornos inflacionarios, etcétera, la previsión va a desaparecer y lo que se va a estimular precisamente es el presente, ¿no? El vivir el presente desordenadamente, además, ¿no? El caso de Weimar, que es un caso que yo creo que sería muy interesante de hablar, ¿no? Sí. Al final, cómo se destruye la sociedad alemana, pues evidentemente la hiperinflación fue devastadora, igual que fue devastadora el bolchevismo cultural, ¿no? De toda esa época de cabaret, de contracultura, de arte que luego llamaron degenerado, en fin. Y bueno, por lo demás, como deja de funcionar toda la economía, desaparece la empresa, desaparece la distribución, desaparece la función del dinero, todo se convierte en saque tal, pues acabas con miseria extrema, ¿no? Y además con requisas y con mucha violencia. La hiperinflación suele llevar a controles de precios impuestos de forma brutal, ¿vale? De hecho, una de las letras de Checa hace referencia a la especulación y también ocurrió lo mismo en Francia en los tiempos del terror. Pues, por ejemplo, se condenaba con la guillotina si el comerciante preguntaba si ibas a pagar en assignats o en luises de oro para ponerte un precio u otro, ¿no? Tremendo. Entonces, el tema de la inflación no lo trata Sorokin. Hay un texto de sociología de la inflación, es una charla que dio Félix Omarí, el alumno de Menger, que al final fue cuando Menger da sus consejos ya en la parte, precisamente les dice a sus estudiantes eso, dicen, lo primero que ustedes tienen que aprender es economía, derecho, jurisprudencia. A partir de los 50 años ya pueden estudiar sociología, que es la parte importante. Y entonces Omarí estudió con él y tiene algunos trabajos hechos. Y tiene un texto, Félix Omarí, sobre cómo cambian las sociedades que atraviesan periodos inflacionarios, ¿no? El caso de Venezuela, pero también Perú. A Fujimori no lo puedes entender sin entender la hiperinflación peruana y sin entender Sendero Luminoso. Igual que a Pinochet no lo puedes entender sin la hiperinflación de Allende, ¿no? Sí, sin duda. Es un tema también sobre el que se puede tratar. Definitivamente, José Ignacio. Y yo quisiera que aprovecháramos, dado que ya tenemos la hora, ¿no? Que pasáramos a una sección breve de preguntas. Entonces, muchas gracias, José Ignacio, por compartirnos esos conocimientos, esos textos, sobre todo por la bibliografía, eso siempre se agradece mucho. Y a continuación, como les comentaba, me gustaría que pasáramos a una sección de preguntas de parte de nuestra audiencia.
Y con ello vamos a generar un espacio para poder interactuar, responder, compartir un poquito más sobre algún punto que a lo mejor haya quedado ahí pendiente. Yo quisiera, abusando un poquito, ¿no? Quisiera proponer una que ha quedado ahí suspendida en mi mente después de leer un poquito sobre Sorokin, después de conversar contigo, José Ignacio, es, por ejemplo, ¿puede Sorokin ser considerado un clásico tardío en la sociología? Como por ejemplo lo fue Simmel, Georg Simmel en su momento, especialmente por la potente actualidad que hemos conversado el día de hoy y la relevancia que es muy evidente en nuestros tiempos. Yo me refiero mucho en el ámbito de ser considerado algo clásico, más que nada no tanto en la visión general, sino me refiero mucho a lo que Gadamer definía como lo clásico, que es aquello que sobrevive el paso del tiempo y que nunca es juzgado por la generación actual, sino que demuestra su valor, demuestra su justeza, demuestra su relevancia en el tiempo. Así es. Exacto, sí. Sí, eso yo pienso solo que en sus textos, desde los años 20 hasta los años 50, la gran actualidad que tienen, pero al mismo tiempo la sabiduría, digamos, eterna que transmiten, si lo pones en relación, por ejemplo, con sociólogos de los años 60 y 70, que incluso dicho por gente que viene del marxismo o de Freud, etcétera, que son absolutamente, vamos, con el tiempo han quedado como algo de moda en el peor sentido, es decir, algo que queda fuera de la moda en poco tiempo ya no tiene ningún uso, ¿no? Un poco la idea de Nassim Taleb de frágil antifrágil, pues digamos de la más extrema fragilidad a lo contrario, ¿no? Excelente. Muchas gracias, José Ignacio. Y aquí nos pregunta Raúl García, ¿dónde se refugió la minoría de gente favorable a la libertad individual en las peores circunstancias que les tocó vivir? ¿Crearon lugares mejores después de las revoluciones, evitando los errores y los abusos del totalitarismo, de la revolución tornada a ser algo carnívoro? ¿Qué ejemplos se nos viene a la mente de alguna alternativa, ¿no? Esto nos pregunta Raúl García. Sí, yo creo que el tiempo de la libertad individual es después del terror blanco. Esa es mi opinión. Eso lo vemos en España claramente, cuando los falangistas son sustituidos por gente mucho más ordoliberal. En Alemania también, después de los experimentos de Weimar y del nacionalsocialismo, pues gente como Erhard, como Adenauer, bueno, todos ordoliberales, lo hablan con Hayek, etcétera, porque, digamos, la libertad individual da sus mejores frutos cuando la gente ha aprendido la experiencia del sentido que tiene las restricciones de los hábitos conservadores. Y entonces es con esa madurez con la que la libertad es súper fructífera. Es decir, la libertad es muy fructífera con madurez, con una sociedad como la Suiza. Si no, enseguida hay un riesgo de que degenere en el libertinaje que solo sea la gratificación de pasiones más o menos desordenada. Y en ese campo, digamos, se desarticula mucho la sociedad y es canalizada en su peor sentido. Y evidentemente, después de la orgía del descontrol anárquico de las primeras fases revolucionarias, hay un anhelo claro de un hombre fuerte y de un autoritarismo, ¿no? Entonces,
Incluso en el Chile de Pinochet lo vemos, es decir, cuando es más fructífero es justamente la transición, con el boom económico, etcétera, ¿no? La cuestión es si la sociedad es capaz de conservar eso 2, 3, 4 generaciones después. Muchas gracias, José Ignacio. Otra pregunta que considero podría ser valiosa, dado que hemos hablado mucho de las revoluciones, hemos hablado de dar rienda suelta, ¿no? Al instinto. ¿Qué hay de esta relación o de esta posible convivencia, por ejemplo, entre la anarquía, como la vemos expuesta, ¿no? En el anarcocomunismo, por ejemplo, de Kropotkin, y la revolución? Es decir, ¿cómo se da esta convivencia entre anarquía y revolución? ¿La anarquía es necesaria para una revolución? ¿Puede haber una revolución sin necesariamente anarquía? Es decir, la revolución requiere de una planificación, requiere de al menos algunas cuantas ideas en ese imaginario colectivo. ¿Cómo se da? ¿Cómo se podría dar esta relación entre lo anárquico y lo revolucionario? Yo creo que la anarquía es la fase inicial necesaria de la revolución. Lo que pasa es que luego los más hábiles de los distintos grupúsculos son capaces de canalizar, digamos, las pasiones para ir introduciendo digamos, su monopolio, ¿no? Pero, no sé, en la Revolución Rusa, es que mismamente Godwin, es decir, cuando escribe Godwin lo que escribe, glorificando la Revolución Francesa o el nihilismo ruso, yo creo que sí, que está presente, está claramente presente. Porque en España, por ejemplo, el movimiento anarquista tuvo mucha fuerza durante la Segunda República. Y entonces ellos hablaban precisamente de eso, sin Dios, sin patrón, sin marido. O sea, básicamente destruir religión, propiedad, familia. En Cataluña, los desmanes, de hecho, no triunfa el alzamiento porque Companys le entrega las armas a los anarquistas. Y Barcelona se convierte en una ciudad sin ley, con masacres continuas. Entonces hay un componente evidente. Lo que pasa, claro, es un nihilismo tan grande que seguramente son más incapaces de organizar luego mínimamente una estabilización del sistema, ¿no? No sé si va a definirlo como anarquista en Francia, pero vamos, está presente, claramente presente. Porque si lo que quieres es destruir legalidad, moralidad, religiosidad, propiedad, el componente anarquista va a estar. Bueno, ahora lo estamos viendo, ¿no? Ellos se definen anarquistas, los que están haciendo todas estas cosas, ¿no? En estos disturbios. Así es. Muy bien. Y a lo mejor tenemos tiempo para una pregunta más. Y esta es una muy interesante, que justo ahora también pensando un poquito sobre la vigencia, la duración, la vitalidad, digamos, limitada, temporal, sobre todo temporal, que las revoluciones tienen, sobre un concepto que está siempre presente al momento de estudiar las revoluciones, especialmente en Rusia, ¿no? Es el mismo concepto que lo conversábamos hace unos días sobre la revolución permanente. Por ejemplo, pensando un poquito en este concepto de la revolución permanente que fue tan importante para Marx, el Marx de la Sagrada Familia del 44 y también para el Marx de la circular del Comité Central a la Liga Comunista del 50. Él habla de cómo, por ejemplo, esta revolución permanente nunca va a ser realizada en plenitud, obviamente por la burguesía, sino que tiene que ser impulsada por el proletariado y sobre todo para el establecimiento de estos intereses que siempre de alguna manera están en una oposición permanente. Y por otro lado tenemos a Trotsky,
hablando sobre la dependencia, o más bien la importancia de la cristalización de una clase específica, en este caso obviamente el proletariado, para llevar a cabo esa resistencia a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, que nunca es una tarea finalizada, sino que siempre es un horizonte, siempre es un futuro. Pareciera ser que el punto mortal, el punto más criticable de esto, es que tanto la postura de Marx como la postura de Trotsky sobre esta idea de una revolución permanente, ¿no? Que desde el imaginario es muy romántico, suena muy romántico, el embuste se encuentra justamente en cómo dependen ambos de que exista una clase determinada históricamente, ¿no? Y en ello ambos apuestan. Entonces, digamos, Sí, lo vemos claramente. otra actualización de ese tema es Saul Alinsky, yo creo, Uh-huh. que es básicamente estar siempre buscando como motor revolucionario el grupo marginado, desplazado, que no encaja en el orden. Y en Frankfurt se ve claramente, dice, bueno, el proletariado ya se ha burguesado, ya solo piensa en hacer bien, no nos sirve para hacer la revolución, y empiezan a hablar incluso de los criminales, bueno, y en fin, todos estos colectivos que ahora han saltado a la palestra son los que los acaban presentando como los excluidos de las sociedades anteriores, ¿no? O sea, desde la mujer que busca la emancipación, a los homosexuales, las minorías raciales, etcétera. Evidentemente, una sociedad que integre, o sea, súper inclusiva, súper integradora, y que al mismo tiempo las élites permitan la participación, la circulación, etcétera, digamos, es una parte muy, muy refinada de una sociedad. Es una sociedad realmente complicada de encontrar. Yo, por ejemplo, pienso que la cristiandad, en cuanto al ámbito de que es muy englobadora, pero quedaron fuera los judíos. Y luego ellos han tenido muchísima fuerza en el movimiento revolucionario, como se puede ver, ¿no? Y luego, claro, la cuestión es que incluso si hay cosas que son que impiden el normal funcionamiento de la sociedad, pero sin embargo es una pulsión que determinados sectores de la sociedad tienen, es decir, bueno, ¿podemos integrar a los pederastas en una sociedad o no? La cuestión es que si no se van a integrar, van a estar maquinando continuamente para moverla, ¿no? Entonces yo creo que la revolución permanente tiene que ver con eso, tiene que ver con ese ideario revolucionario mesiánico de continuamente buscar las partes desplazadas para, y si no, incluso crearlas, como ellos hablan, de concientizar, ir por ese a crear el caldo de cultivo. En Alinsky se ve claramente, es decir, estar continuamente buscando focos de insurrección. Lo que es cierto es que a lo mejor desde una atalaya más o menos de gente que puede dirigir esas fuerzas, se ve con simpatía. La población yo creo que queda tan exhausta que difícilmente toleraría eso. Es decir, una sociedad que continuamente se está fagocitando a sí misma y viviendo en un proceso, digamos, tan destructivo, y que no pare una vez y otra y otra. Mao Zedong, de alguna forma, cuando lanza la revolución cultural, es eso, ¿no? Incluso destruir dentro. Claro, al final, los de la banda de los cuatro, pues acaban todos colgados y China lo que quiere ahora más que nada es orden, y efectivamente una tiranía del Partido Comunista Chino que deja pocas veleidades a procesos revolucionarios no controlados, ¿no? Anárquicos. Así es, sí. Y aprovechando que, dado que iniciamos unos minutos pasada nuestra hora programada, a lo mejor podemos insertar una pregunta más, José Ignacio, de esta charla realmente muy interesante, para ampliar, ¿no? Para ampliar la discusión, para ampliar el debate sobre las revoluciones, que es un tema realmente inagotable y uno puede realmente
desarrollar esto por mucho, mucho tiempo. Y nos pregunta Lucila Sierra, por ejemplo, dice, ¿cómo es posible que logren convencer a los jóvenes? Lo cual a mí me parece una pregunta muy, muy importante, sobre todo por el aspecto del encantamiento, ¿no? Del discurso, lo que tú nos comentabas respecto a la manipulación del lenguaje. Dice, ¿cómo se logra este convencimiento de los jóvenes si la experiencia ha evidenciado lo fallido de los sistemas clienterales y también socialistas? ¿Cuáles son esos argumentos que convencen? ¿Cuáles son esos argumentos encantadores que usualmente mueven a la juventud? Bueno, lo primero, a mí no me extraña que sea la juventud la que más receptiva sea, porque son los que menos experiencia tienen y los que no experimentan en cabeza ajena, es decir, no han sufrido lo que realmente alguien que ha atravesado esos periodos sabe, ¿no? De hecho, incluso mentalmente, la cabeza del joven no está, digamos, no está formada todavía. Es una situación, o sea, es una aberración que la mayoría de edades estén 18 años. Incluso desde un punto de vista neurológico, pues sabemos que entre hasta los 25 o 30 años, digamos, no está formada la persona, ¿no? Entonces, y además completamente dominada y bombardeada por hormonas, es decir, además, digamos, estás buscando tu lugar, tienes un comportamiento mucho más de manada, no tienes experiencia de vida. Entonces, que los jóvenes sean los principales, digamos, tontos para mandar por delante, no es de extrañar. Yo creo que más que palabras, tienen que ser experiencias, y ahí entraría un poquito el mundo del cine, el mundo de la televisión, el mundo de la novela, porque es una cuestión de sentimiento. Yo creo que es una cuestión de sentimiento, es decir, de vivir los horrores, de ser consciente exactamente de que detrás de las palabras lo que hay. Y al final, igual que antiguamente, a través de las fábulas, a través de los relatos, a través de las parábolas, se transmitía un gran acervo de conocimiento para la gente y el sentido común. Ese es el punto fundamental. El problema es precisamente que culturalmente es donde son más omnipresentes los revolucionarios, ¿no? Y entonces, precisamente por eso, si tú controlas cine, series, televisión, literatura, el mundo académico, digamos, es mucho más complicado, porque, digamos, los grandes megáfonos, los grandes altavoces, no los tenemos nosotros. Hace mucho, bueno, eso es básicamente. Muchas gracias, José Ignacio. Y agregando un poquito, justo ahora se me viene a la mente la preocupación tan fuerte que Mises, por ejemplo, tenía relacionado, tal vez no tanto al tema de las revoluciones, pero sí algo que él llamaba the anticapitalistic mentality, ¿no? La mentalidad anticapitalista, que comenta cómo, por ejemplo, la literatura, los cines, todos estos elementos que son esos elementos que están, digamos, que pululan, que pulsan en la cultura, una vez son tomados con este discurso, con esta narrativa, pues facilitan la transmisión de estas ideas revolucionarias que eventualmente, y lo comentábamos contigo, no se dan de un día para otro. Es un proceso, es una marcha que se comienza a seguir, es una marcha que se desarrolla en el tiempo y que finalmente explota, ¿no? Entonces, realmente mucho que pensar, mucho que reflexionar sobre estos temas y una bibliografía inagotable, infinita, podríamos decir, José Ignacio, de este fascinante tema. Estamos ya en tiempo y yo sé que pues, hay muchas preguntas que tenemos pendientes y a mí me gustaría realmente agradecerte, José Ignacio, y agradecerle también a nuestra audiencia, a nuestro público por sus comentarios, por sus preguntas y realmente también por acompañarnos en esta actividad. Quiero agradecerle a José Ignacio nuevamente por la excelente conferencia, la excelente masterclass que nos ha dado y por ser parte también de este proyecto.
Por último, también quiero agradecerle a todo el equipo de la Escuela de Posgrado de nuestra Universidad Francisco Marroquín por organizar y llevar a cabo estas clases. Los invitamos a que sigan nuestras redes sociales de la Escuela de Posgrado, ya que por esa vía publicamos constantemente contenidos, próximas clases, seminarios y obviamente nuestra siguiente masterclass. Entonces, también los invitamos a que revisen la oferta de posgrados, maestrías y cursos libres que impartiremos en este tercer trimestre y que estén atentos a los procesos de convocatoria y de inscripción. Entonces, realmente, gracias nuevamente, José Ignacio. Gracias a nuestra audiencia. Gracias a ti. Hasta pronto. Chao.